Muy buenas noches. Nuevamente Angélica Pozo los saluda. Soy especialista en proyectos de inversión pública. Actualmente estoy trabajando como supervisora de estudios de preinversión. Y continuando nuevamente con nuestras sesiones, vamos a tocar la unidad 2.2, que es la otra parte de identificación, todo sobre los proyectos o los documentos técnicos, sobre el sustento técnico de contenido mínimo para los proyectos de mediana y baja complejidad. Comencemos. En el contenido de esta unidad vamos a tocar básicamente tres temas o tres unidades muy importantes, que es con respecto a la población afectada. El otro punto que también vamos a tocar es el diagnóstico de la unidad productora y otros agentes involucrados, que lo vamos a ir viendo a lo largo de toda esta sesión. A ver, primero que nada vamos a ir viendo lo que corresponde a la población afectada, que es nuestro primer punto, ¿no? En primera, ¿a qué le llamamos población afectada? ¿A qué le denominamos población afectada, no? Primero que nada, la población afectada es el conjunto de individuos afectados por una situación negativa que se intenta solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria. Las palabras claves, por así decir, en esta definición son la necesidad insatisfecha y la brecha prioritaria. Entonces, ¿qué quieren decir estos puntos, no? Que, básicamente, ¿qué es lo que le está quejando a esta población afectada que va a ser sujeto de estudio? Primero que nada, para identificar estas palabras claves, vamos a definir lo que es, primero que nada, la necesidad, ¿no? La necesidad insatisfecha. Pero la vamos a desglosar en dos partes. Primero que nada, definiendo la necesidad, es la demanda de servicios que recae en el Estado. Es decir, es la demanda de servicios que el Estado, como es dentro de su rol, tiene que satisfacer y hacerlo accesible a toda la población. Entonces, ¿de qué necesidades estamos hablando? Necesidades de salud, de agua, desagüe, de educación, vivienda. Entonces son estos servicios o estas necesidades que recae al papel del Estado de poderlo brindar esos servicios y darle accesibilidad a la población. Justamente satisfacer esa necesidad. Se va por un lado la necesidad. El segundo punto es insatisfecha, necesidad insatisfecha, ¿no? Esto se alude a la carencia de acceso al servicio por parte de la población, claro. Cuando es una carencia, es decir, cuando una comunidad o un asentamiento humano no cuenta con un servicio básico, y ahí es justamente la necesidad insatisfecha a nivel de cobertura. Es decir, cuando hablamos de cobertura, quiere decir que el servicio, el servicio que se requiere no existe, no está, ¿no? O cuando ésta se recibe, o sea, de repente sí hay, pero está de una forma inadecuada. Entonces, ahí hablamos de una necesidad insatisfecha a nivel de calidad, que si bien puede existir, por ejemplo, en la parte educativa, en los colegios, en los centros educativos, existen, pero no cuentan con las condiciones mínimas establecidas por el Ministerio de Educación, ¿no? Entonces, si bien existe, pero la calidad no es la adecuada. Otro punto también que es necesario indicar justamente a lo que le aqueja o cómo caracterizamos a la población afectada, es que justamente esta necesidad satisfecha que ellos tienen están justamente en el marco de esta brecha prioritaria, ¿no? O sea, se refiere básicamente a las brechas de infraestructura y o acceso de servicios, ¿no? Que son estimados y priorizados en una fecha o en un ámbito geográfico determinado. Es decir,
para hacerlo más claro, ¿no? Es la brecha prioritaria es la diferencia entre la demanda de servicio menos la oferta optimizada, es decir, la oferta existente de servicios que se tiene actualmente. Esta va a restar la demanda de lo que la población requiere. Eso le llamamos brecha prioritaria. Generalmente esta brecha prioritaria se manifiesta justamente en los indicadores de brecha con porcentajes, y acá va a depender mucho de la unidad dependiendo del proyecto, ¿no? Que puede ser de repente por número de servicios, por ejemplo, que no están siendo satisfechos, servicios educativos por horas de repente, o también por servicios turísticos, número de servicios turísticos que recibe cada visitante. Entonces va a depender mucho de la naturaleza cómo se va a ir determinando esta brecha prioritaria. Ahora, sigamos avanzando, hablando del diagnóstico de la población, ¿no? Entonces, ya hemos hablado acerca de lo que es justamente de las necesidades insatisfechas, ¿no? De acuerdo a estas brechas prioritarias. Y ahora lo que tenemos que hacer es identificar justamente otra parte del diagnóstico de la población, son identificar las necesidades, ¿no? Esta identificación de las necesidades de la población se van a aterrizar en dos puntos importantes, ¿no? Uno es el acceso, es decir, hay que hacer una descripción, un análisis cuando se va a campo, muy aparte de la recopilación de información secundaria que podamos encontrar, es identificar si la población accede al servicio que satisface su necesidad. Es decir, si hablamos, por ejemplo, con los servicios de agua y desagüe, sobre todo el servicio de agua, ahí tenemos que ver si este asentamiento humano o esta comunidad cuentan con los servicios de agua. Entonces, ahí si los cuentan dentro de su domicilio, ¿no? Entonces, si ellos tienen esta accesibilidad de servicio, ahí se puede determinar si está acorde a la calidad, o sea, de acuerdo a los requerimientos mínimos que debería tener un servicio o no. Entonces, ahí aterrizamos al otro punto, la calidad. Si accede, si en caso no accede, bueno, se pone que no accede y se requiere una necesidad urgente. Pero si en caso sí mantiene, pero la calidad no es óptima, entonces ahí tenemos que analizar la satisfacción, cómo es la percepción, el nivel de satisfacción de la población. Entonces, en este ejemplo, en estas fotos que les estoy poniendo acá, hacen un ejemplo de que sí existe, en esta primera parte, sí existe el servicio, o mejor dicho, no existe el servicio de agua, pero ellos están usándolo como un reemplazo de lo que es el agua por cisterna, ¿no? La distribución de agua por cisterna, que es algo ya muy común justamente en las zonas de asentamientos humanos, ¿no? Ahora, en esta segunda parte sí hay disposición de servicios de agua, pero quizás la calidad no es la óptima. Entonces hay que tener bien claro cuando queremos identificar la necesidad del servicio, si tiene accesibilidad hacia la población afectada y qué tal es la calidad. Continuamos. Otro punto que es necesario, ya hemos analizado lo que es la parte de la identificación de la necesidad, que es un punto clave para realizar la parte del diagnóstico, la parte de identificación. Otro punto importante son las características de la población afectada. Es decir, acá ya no solamente ya identificamos la necesidad, ya identificamos la problemática, ¿no? Si es de calidad, si es de cobertura, ya se identificó. Entonces, acá ya vamos a hacer la caracterización de la población afectada. Entonces, lo que se va a considerar van a ser unos puntos claves que vamos a ir considerando en nuestro diagnóstico, en nuestra parte de identificación, es la parte socioeconómica, por ejemplo. En la parte socioeconómica tenemos que
caracterizar la población afectada a través de sus actividades económicas más comunes que se manifiestan dentro del área de estudio. Acuérdense del área de estudio que lo hemos tocado en la sesión anterior, ¿no? Entonces, y en este caso con la población afectada sería nuestra área o nuestro ámbito de influencia. Entonces, ahí vamos a ir tocando qué actividades económicas se practican, cuáles son sus niveles de ingreso, si poseen o no la disposición a pagar los indicadores, ¿no? Servicios de educación, si es que se perciben, servicios de salud, seguridad ciudadana, entre otros. En realidad, estos puntos va a depender mucho de la naturaleza del proyecto. Entonces, digamos, si fuera un proyecto de comisarías del interior, por ejemplo, acá se va a poner mucho énfasis en la parte de la seguridad ciudadana, cómo es la percepción de la población ante la seguridad, ¿no? Entonces, acá no solamente va a ir información que nos puedan brindar fuentes secundarias como el INEI, por ejemplo, ¿no? O algunos otros estudios complementarios, sino también acá va a ir de cajón resultados de la encuesta, ¿no? De la parte que se haya realizado en campo. Entonces, una vez ya identificado esto, otro de los puntos necesarios que se tienen que tocar para la caracterización de la población afectada es la parte demográfica, que ahora ya tocamos la parte socioeconómica, entonces las actividades económicas que tiene la población, y ahora vamos a ir a la parte demográfica. ¿Qué puntos, qué caracterización vamos a tocar en la parte demográfica, ¿no? Es decir, vamos a identificar cuántos son, cuál es la tendencia de crecimiento futuro, es decir, cuál es su tasa de crecimiento poblacional. Esa información la tenemos generalmente del INEI, o quizás también podemos hacer una recopilación de información de años anteriores y poder ahí identificar la tasa de crecimiento y hacer una proyección. Las edades promedios, cuáles los resultados, la población, en qué edad promedios tiene mayor porcentaje, el sexo, la dispersión de las viviendas u otras características. Tal como en la parte socioeconómica, también esta caracterización demográfica también va a depender mucho del interés, o mejor dicho, la tipología de proyecto, hasta qué punto es necesario caracterizar. No necesariamente, probablemente hay proyectos que lo puedan considerar todo, como hay proyectos que no necesariamente puedan tocar todos estos puntos, ¿no? Sino hacerlos bien específicos en realidad, ¿no? Por ejemplo, en la parte educativa, yo podría resaltar mucho en las edades, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Edades en escolar, ¿no? Estudiantes, ahí podríamos coger edades de 6 años, considerando primaria, ni hipotálamos inicial, sino primaria, por ejemplo, hasta los 16 años, ¿no? Entonces, ahí podemos ir viendo, ¿no? En caso, por ejemplo, de proyectos de agua y desagüe, de saneamiento, va a tomar énfasis lo que son la dispersión de las viviendas, ¿no? Cómo es por metro cuadrado, cuántas viviendas se están ubicando, cómo es la densidad poblacional. Entonces, todo va a depender en realidad de la naturaleza del proyecto, ¿no? Entonces, ya hemos tocado justamente este punto de lo que es la parte socioeconómica, ya tocamos la parte demográfica, ahora vamos a tocar la parte social y cultural. Entonces, sí, también es importante considerar las costumbres, ¿no? Relacionadas con el servicio, la cultura de pago, sus patrones culturales, el idioma, el estilo de vida, ¿no? Las organizaciones comunales, cómo está funcionando ahí de repente la comunidad, el asentamiento humano, o el distrito, o la ciudad. En realidad, esta parte hoy en día se está tomando mucho más énfasis, más importancia, porque justamente la implementación de un nuevo servicio o el mejoramiento del servicio ya existente tiene que ir acorde al contexto situacional de su entorno, es decir, de la población, para que de alguna manera este servicio
pueda ser óptimo y pueda ser familiarizado y concientizado tanto con la población y que la población lo pueda recibir de buena manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un proyecto turístico que se hizo en el año 2011-2012, no recuerdo muy bien por esas fechas. Entonces, cuando se quería hacer la concientización con la población, se les brindó la información mediante los talleres de involucrados, justamente ellos también cómo podrían participar. Entonces ellos decían, sí, nos gustaría participar, digamos, en las capacitaciones o en las charlas de concientización, de difusión, ¿no? Sí, sí nos gustaría, ¿no? Entonces, pero lo curioso ahí que en esta zona, la mayoría eran de religión evangélica, no recuerdo muy bien, pero ellos tienen una costumbre de que los días sábados no trabajan, hay un día en que ellos no se pueden mover, entonces imagínense que ustedes quieran programar en la parte de los componentes, que lo vamos a ver más adelante contenidos en las sesiones, quieran programar una capacitación, una concientización justamente en ese día donde ellos, por su religión, no pueden participar. Entonces como que les impide. Y estamos hablando más del 60% de la población que profetiza esa religión. Entonces puede parecer una información irrelevante, pero en realidad hoy en día eso sí se está tomando mucha importancia. Asimismo también identificar su lengua, ¿no? Entonces que ese es otro punto también muy, muy importante. ¿Cómo les vas a comunicar o cómo los vas a concientizar o formar los partes del proyecto? De repente, digamos, si el 60% es quechua-hablante o de repente habla aymara y cuando uno da la charla, o sea, también hay que manifestarlo bien para que cuando se implemente este componente pueda estar un intérprete traslado. Entonces, hay que tener bien claro las diferentes realidades de acuerdo al contexto, ¿no? Y de acuerdo a cada proyecto. Sigamos. Ahora, ya hemos identificado a lo que es la población afectada, así de una manera muy concisa, muy puntual, desde lo que es la identificación de la problemática, la accesibilidad, ¿no? Su cobertura de servicio, el nivel de satisfacción y la caracterización de la población afectada desde la parte socioeconómica, demográfica y la parte social y cultural. Perfecto, ya lo mapeamos. Ahora lo que queremos es identificar lo que es la unidad productora. Acá ya es algo mucho, ya va a depender, en realidad, de la unidad productora, es en sí el servicio, ya sea físico o natural, ¿no? Que también se lo manifiesta también en el INFP. Vamos a ir viendo, ¿no? En este caso yo tomo un ejemplo de un servicio educativo, que para mí es más clásico, es más fácil de poder entenderlo, que está mejor mapeado, y que obviamente esta definición se va a ir acoplando también de acuerdo a cada tipología de proyecto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la unidad productora? Primero que nada, por definición, de acuerdo a la guía metodológica, la nueva guía metodológica dice que la unidad productora es un conjunto de recursos, todos estos recursos, unos recursos o factores productivos, o sea, la infraestructura, ¿no? Acá puse el colegio, el local del colegio, los equipos, ¿no? Equipos de cómputo, los ecran, todos los equipos activos, o sea, vamos a luego lo que son activos estratégicos, todos los equipos que puedan ser necesarios para brindar el servicio educativo, mobiliario, la organización, ¿no? El personal docente, y las capacidades de gestión, entre otros. En realidad va a depender mucho de lo que la unidad productora, del tipo de proyecto, ¿no? Entonces, aquí en este caso, la unidad productora ya está mapeada justamente por este conjunto de recursos, ¿no? Entonces, que articulados entre sí tienen la capacidad
de poder brindar bienes y servicios. En este caso, esta unidad productora lo que tiene es la capacidad de brindar el servicio educativo. Entonces, en realidad, lo que con el InvierteP lo que se ha querido un poco es aterrizar, darle la forma que antes se veía en contexto con la parte privada, que hablan de la unidad productora, ¿no? Los procesos productivos, de alguna manera aterrizarlo acá para un mejor entender, ¿no? Un mejor entendimiento de a lo que se va a atacar, qué es lo que se va a mejorar en el servicio existente o qué servicio nuevo se va a implementar. Entonces hay que tener bien claros estos recursos o estos factores productivos. Pero, ¿por qué es necesario mapearlo adecuadamente? Ahí les voy a explicar. Es necesario tener mapeado justamente la unidad productora, tener mapeado sus factores productivos. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a cumplir una función en su proceso productivo. Es decir, este es un ejemplo clásico que lo ha tomado la guía metodológica, ¿no? Este es un ejemplo del MEP, también lo pueden ir viendo. Hay unos links al final de la presentación que pueden entrar, ahí está toda la información recopilada, información muy buena, muy rica, por decirlo así, para que lo puedan ir revisando. En lo que en este caso han tomado de ejemplo de unidad productora el sistema de limpieza pública, como un todo. Entonces, ¿qué es el servicio que va a brindar esta unidad productora? Es el servicio de limpieza pública. O sea, el sistema, la unidad productora y el servicio limpieza pública. Entonces, acá hacen todo un mapeo de los procedimientos desde el estado inicial, es decir, desde los residuos sólidos, ¿no? Que están en la fuente. O sea, desde donde se ubican los residuos sólidos. Ya, acá van a iniciar. Luego de ello, para su proceso de barrido y almacenamiento de estos residuos sólidos, ¿qué activos se van a utilizar? Los contenedores, papeleras, coche de barrido, barredora, mecánica. Entonces, es necesario tener mapeado qué activos se van a utilizar para cada subproceso. ¿Por qué? Porque una vez que tengamos mapeado cada uno de estos, vamos a ir viendo si el funcionamiento o el procedimiento se está yendo de manera adecuada o no. Y ahí ver que el proyecto puede intervenir hasta qué magnitud. Por ejemplo, ¿no? O sea, acá se están viendo, por ejemplo, acá tienen que tener el barrido, pero los contenedores quizás son insuficientes o no tengan contenedores, o si es que lo tienen y todos están dañados o están para darse de baja. Entonces ahí haciendo el mapeo y haciendo un análisis, vamos a ir identificando qué activos son necesarios o están siendo dañados o son dañados, han dado de baja o no se cuentan. En el siguiente procedimiento es la parte de recolección. O sea, ya se ha barrido, se ha almacenado y se empieza con la parte de lo que es la recolección de la unidad. ¿Qué vamos a utilizar para esta parte? Los trimóviles, el camión de baranda, el volquete, camión comparador, vehículos. O sea, acá ya tenemos todo lo que es la parte de maquinaria pesada justamente para la recolección. Entonces, ahí va a seguir otro paso que es la valorización. O sea, como la parte de reciclaje, ¿no? Residuos sólidos reaprovechados en estado final y los que no, para hacer este subproceso de residuos sólidos reaprovechados, esta separación, esta selección, ¿no? Se tiene que contar con un terreno, con una faja transportadora, mesa de segregación, volteadora mecánica, tambor. Entonces acá también va a ir una serie de activos necesarios para poder cumplir con este subproceso. Volviendo a la parte de recolección, seguimos con la parte de su proceso de transferencia. Y acá también, ¿qué tipo de activos se va a utilizar? El terreno en sí, de requerirlo, quizás no se cuenta, o es necesario que en el proyecto se pueda incluir el terreno, la balanza electrónica, la planta de transferencia, las vías de acceso. El siguiente es el transporte, ¿no?
obviamente acá también nuevamente se va a utilizar lo que son, los equipos en la maquinaria pesada. Y por último, la disposición final, ¿no? Que también se va a utilizar ese tipo de activos ya mencionados, ¿no? Los rellenos sanitarios, las celdas de residuos, un cerco perimétrico para implementar, y al final los residuos sólidos adecuadamente dispuestos, que es lo que se quiere conseguir. Entonces, una vez teniendo mapeado este tipo de servicios, ya podemos poder proceder a identificar cuáles son las fallas y a qué se está debiendo estas fallas, y el proyecto hasta qué magnitud puede intervenir, ¿no? Bien, entonces todo tiene una razón de ser. Hemos identificado nuestra unidad productora, hemos identificado los factores productivos, o los factores productivos o los recursos de nuestra unidad productora. Hemos identificado el proceso productivo, o sea, cómo está funcionando esta unidad productora, cuáles son sus procesos de funcionamiento. Y ahora vamos a ver los pasos para la elaboración del diagnóstico de la productora. Una vez que hayamos mapeado, identificado justamente estas partes de la productora, se procede con la elaboración del diagnóstico. Una vez que ya hemos analizado, hemos identificado, lo hemos mapeado, entonces ya procedemos. Entonces, según la guía general, en la última guía general, ellos enfatizan 4 pasos muy importantes. El primer paso que ellos identifican son las estadísticas del servicio. O sea, en el primer paso es la recopilación de información secundaria, tal como les había explicado, ¿no? La información secundaria para ese tipo puede ser las estadísticas de servicio. O sea, a lo que yo me refiero, por ejemplo, en proyectos turísticos, lo que utilizamos, el número de arribos, ¿no? De visitantes hacia recurso turístico. En este caso, nuestra unidad productora va a ser el conjunto de recurso turístico, en la accesibilidad, es decir, la ruta de accesibilidad puede ser una ruta terrestre, o puede ser una ruta a través de un río. Entonces, ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, es el recurso turístico, la accesibilidad y el centro de soporte. El centro de soporte es la ciudad o el lugar donde el visitante llega y se hospeda, o donde se puede alimentar, o donde adquiere el paquete turístico. Esa es la unidad productora, va de la mano, o sea, se va con estos factores productivos en este caso, ¿no? A diferencia del centro educativo, la parte de los servicios educativos, ahí hemos considerado que es la infraestructura, el mobiliario, equipamiento, el personal y la gestión. En proyectos turísticos es el recurso turístico en sí, la accesibilidad y el centro de soporte. Entonces, como les había comentado, va a depender mucho. Y en este caso, en la parte de lo que es proyectos turísticos, las estadísticas generalmente se cogen información del MINCETUR, que es información pública, justamente de los arribos. También acerca de la satisfacción del turista, que lo podemos encontrar en la página de PROMPERÚ. Entonces, ahí hay fuentes secundarias donde puedes ir recopilando información que te puede ayudar un poco a retroalimentar esta parte, ¿no? Si fuera un proyecto educativo, la información que se debería recopilar sería quizás el número de matriculados, los padrones de matrícula, que eso lo poseen los mismos centros educativos, o de repente quizás el número de matriculados al año, que también lo tiene Scale, que es una página también del Ministerio de Educación, que también hay información muy relevante, muy importante para este tema. Otra información necesaria es los planos del diseño actual. Claro, efectivamente, digamos, si fuera el centro educativo, fuera una comisaría, o de repente un hospital, un centro de salud, que existe, entonces es probable, no siempre, es probable de que puedan tener planos de situación actual, unos planos del proyecto en sí, ¿no? Es probable, pero no necesariamente, bueno, no necesariamente es así, ¿no?
Entonces, si en caso no lo tienen, el equipo de arquitectura, ¿no? Ellos se van a encargar de hacer un levantamiento preliminar, un levantamiento a nivel de diagnóstico de cómo está en la parte del diseño actual, ¿no? Ahora, otro de los puntos necesarios son los instrumentos de gestión, que lo había mencionado también en la sesión anterior, ¿no? Que es importante. Digamos, su ROF, su MOF, o de repente su organigrama, cómo está funcionando, digamos, en un centro educativo, si está de manera óptima, se están brindando los servicios necesarios, si hay una adecuada gestión, si se está cumpliendo con la parte de lo que son los servicios de mantenimiento, la parte de la operación, porque si fuera una forma adecuada, si estuviera haciendo una gestión adecuada, creo que la parte del mantenimiento de infraestructura o del servicio no se vería un poco afectada, ¿no? Entonces hay que ver cuáles son las falencias, qué es lo que está pasando justamente con la parte de la gestión, de la organización, ¿no? Entonces ahí también es un punto clave ver los instrumentos de gestión existentes en la misma unidad productora que se va a intervenir. Este es para un primer paso. El segundo paso es la visita a la unidad productora, a la UP. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con eso? Ya significa el trabajo de campo, ¿no? Es evaluar el estado de la productora, ¿no? Desde la parte arquitectónica, la parte de ingeniería, si está bien en el nivel estructural, hay que ver un análisis visual y de repente hacer análisis más técnicos, ¿no? Especializados, ¿no? Asimismo, analizar que la unidad productora está sujeta a exposición o vulnerabilidad con respecto a los peligros identificados en el entorno. Por ejemplo, si digamos que un hospital o por ejemplo un embarcadero turístico, obviamente un embarcadero turístico que está en el hecho cerca, un embarcadero de un río, ¿no? Que pertenece a un río, hay que ver si este embarcadero está sujeto a las posibles crecidas, ¿no? En temporadas de crecida de los ríos. Entonces hay que identificar qué tanto afectaba a inundaciones, entonces hay que ver identificar si el lugar, la ubicación de esta unidad productora no está sujeta o se está exponiendo justamente a peligros que puedan afectar su permanencia, ¿no? Y también no poner en riesgo a la población, ¿no? A la población afectada, ¿no? Los beneficiarios. Y el otro punto que también resaltan mucho es la toma fotográfica. Si bien uno puede describir a nivel de detalle mucho en el papel, pero también la fotografía, la evidencia fotográfica, los videos también como que te da ya una mayor exactitud al problema que se está aconteciendo. Otro, el paso 3, que ahí lo vamos a desarrollar en la siguiente diapositiva, con más claridad, es acerca de la elaboración del diagnóstico. La elaboración del diagnóstico en sí, ¿no? O sea, ya de la misma situación de la unidad productora, ¿no? O sea, ¿cuál es el asunto acá, ¿no? O sea, acá vamos a hacer la evaluación. Justamente ya habíamos mapeado la parte de los procesos de producción. Entonces, aquí en esta parte hacemos o describimos la evaluación de los procesos de los factores de producción. Acá ya se hace una evaluación, un análisis, justamente para ver en qué parte de este mapeo de procesos se está fallando o no está funcionando de una manera adecuada o óptima, ¿no? Ahí podemos identificar cuáles son los activos estratégicos que no se están tomando en consideración o que no se cuentan, y que se cuentan no están con los requerimientos técnicos mínimos, o sea, no tienen una calidad óptima que se espera, y qué tanto eso puede afectar al brindar el servicio final, ¿no? Entonces, hay que, una vez tenerlo mapeado, hay que hacer una descripción a detalle, justamente una evaluación de este resultado, y que nos va a ayudar mucho a poder entender hasta qué magnitud nuestro proyecto puede llegar a intervenir. Ahora, la siguiente es la estimación de la oferta actual de la unidad productora, y la estimación de la oferta actual de la unidad productora.
cuando hablamos de oferta, hablamos de la situación actual, en este caso de la infraestructura o del servicio existente. Por ejemplo, de un colegio pequeño, una comunidad muy alejada del interior del país, son colegios pequeños que les puedo decir un número que digamos que conste de 3 aulas, un nivel inicial, que se cuente con 3 aulas. Entonces, las 3 aulas para una capacidad de 20 alumnos, hablamos de inicial. Entonces, en total se está contando con 60 estudiantes. Entonces, una capacidad, 60 servicios que yo brindo para servicios educativos, no sé, 60. Entonces, esa va a ser mi oferta actual. Tomando en cuenta de que están funcionando adecuadamente esas 3 aulas, ¿no? Pero quizás de repente no necesariamente sea así. Quizás por este nivel de la inclemencia del clima, de las lluvias, haya un derrumbe en una de estas aulas, un deterioro de techo, por ejemplo, y que esta aula ya no es adecuada para brindar el servicio educativo. Entonces ya no tendría 3, tendría solamente 2. Entonces, lo que yo hago es decir, mi oferta actual, situación actual, tomando en cuenta esta situación climática que ha dañado, entonces yo sé que lo tengo mapeado como 3, pero generalmente son 2 los que están funcionando. O sea, en realidad solamente son 2 los que funcionan y solamente 40 niños pueden recibir, o quizás los otros 30 se tienen que repartir en esos salones y ya están generando ahí un problema de que no están justamente tomando las medidas necesarias, ¿no? Cumpliendo con el estándar, ¿no? Que es de 20 por aula, ahora ya no, ahora son 30 por aula. Entonces, de alguna manera, eso va a afectar recibir sus servicios educacionales, ¿no? Entonces, como que ahí se va deteriorando. Ahora, esa es una oferta actual, una oferta sin proyecto. Entonces, el otro punto es identificamos bien eso, se mapea bien eso en la parte de la elaboración del diagnóstico. Y la otra parte que también es necesario identificar es la oferta optimizada, la estimación de la oferta optimizada. Acá, ¿qué quiere decir con la oferta optimizada? La oferta optimizada es qué mejoras mínimas se pueden hacer al servicio que de alguna manera podamos rescatar o recuperar la oferta existente, la oferta actual, pero sin necesidad de hacer un proyecto, ¿no? Sino que intervención mínima, como les había comentado, las 3 aulas, una de ellas se ha dañado, entonces de repente mediante trabajo comunal pueden rescatar el techo y lo pueden tapar, sellar de una manera provisional. Entonces de alguna manera están rescatando ahí, bueno, siendo optimistas, ¿no? De que les pueda durar este techo provisional y que ya ahí se está recuperando, ¿no? Entonces ya se pueden tener las 3 aulas. Entonces ahí hablamos ya no de 2 aulas, sino de 3 ahí con nuestra oferta optimizada, o sea que se ha podido hacer pequeñas mejoras. Estas 2 partes de la oferta actual y la oferta optimizada lo vamos a ver a mayor profundidad cuando hagamos el análisis de brecha. Ahí lo vamos a mapear ya, no solamente de manera teórica, que acá se los estoy presentando por un esquema, sino de una manera cuantitativa. Entonces, bueno, para un inicio, para darles justamente la puerta abierta a esto para que lo puedan tener un poco más claro, ¿no? Ahora, el último paso, el paso 4, es el análisis de riesgos y desastres de la unidad productora. La guía metodológica, a la parte final, en el anexo 2, hay una explicación más técnica, más concisa en los contenidos que debería tener el análisis de riesgos y desastres. ¿Qué puntos deberían tocar esta parte? Pero acá lo hemos puesto de manera más puntual, por ejemplo, en lo que es, primero que nada, identificar la ubicación de la unidad productora en el área de impacto de peligro. Generalmente acá hacen un mapa de peligros. Estos mapas de peligros generalmente los encontramos en la página web del INDECI. También tienen ellos como que unas memorias justamente para identificar los peligros
digamos, cerca de inundaciones, sismos, lluvias, inundaciones, incendios forestales, sequías. Hablamos también de huaicos, zonas de desplazamiento que puedan afectar. Entonces, es importante mapear también esa parte de la unidad productora para identificar su ubicación, ¿no? Porque quizás, por ejemplo, por ejemplo, si yo tengo un colegio que está cerca de la ribera de un río, y esta sufre de inundaciones en temporada de lluvia. Entonces y los niños tienen que ir, o a veces ya no pueden ir justamente por el impedimento, por este tema de las inundaciones. Entonces hay que evaluar si es necesario que la unidad productora, en este caso el colegio, se pueda seguir manteniendo ahí o reubicarlo a otro lugar. Entonces, es necesario tener mapeado esto, ¿no? De qué tan riesgoso es conservar ahí la unidad productora, o de repente quizás usar algún tipo de material para otro tipo de, digamos, de evento natural que lo pueda dañar, digamos, por ejemplo, en caso de sismos, ¿no? Una zona donde ya tiene antecedentes históricos de sismo que haya sufrido, por ejemplo en Pisco, entonces ahí para la implementación de un colegio ya hay que tomar un diseño estructural ya más adecuado para que justamente el centro educativo pueda soportar ante cualquier evento natural, sobre todo sísmico, que lo puede afectar a la infraestructura, ¿no? Entonces, es necesario tener un mapeo ahí, e inclusive hay que identificar los niveles, ¿no? Si son niveles altos, bajos o medios, justamente de estos incidentes naturales, ¿no? Que lamentablemente no lo podemos controlar, pero sí podemos identificarlos y poder tomar una mejor decisión al momento de implementar y ejecutar el proyecto. Bien. Ahora, ya he identificado los 4 pasos que es necesario justamente para la elaboración del diagnóstico. Yo he considerado un poco desglosar el paso 3 justamente con la parte de la evaluación de los procesos y factores de producción. Para mí personalmente esta parte central, este plus me parece muy importante porque esto diferencia de lo que ha sido el SNIP, claramente porque en el SNIP no se tocaba mucho eso, o sea, que se tocaba de una manera general, de una manera intuitiva por parte de los formuladores, pero no lo habíamos aterrizado o no lo habíamos mapeado de esta forma más técnica, más ordenada, y para darnos un mayor panorama a qué es lo que queremos identificar en nuestra unidad productora, ¿no? ¿Qué es lo que queremos llegar al momento de escribir? No explayarnos y detallando todo el contenido, haciendo un expediente sumamente enorme y que al último se pierda ahí un poco la información con tanto contenido y no sabemos seleccionar, efectivamente no sabemos elegir qué puntos es necesario y son relevantes y críticos justamente al momento de implementar los servicios, ¿no? O mejorar los existentes. Entonces, acá voy a poner bastante énfasis en lo que es la evaluación de los procesos y factores de producción. Para eso, ¿qué es necesario hacer? Es necesario evaluar los procesos de producción y los factores de producción empleados. Claro, hay que evaluar en qué estado están, si se encuentran en los activos, están en buen estado o están pagados de baja o simplemente no se cuentan. Entonces hay que tener bien claro y justamente también cada factor productivo, cuál es su papel de relevancia, ¿no? En este proceso productivo, ¿no? Hay que tenerlo bien mapeado ahí. El siguiente es evaluar si hay o habrán restricciones en la provisión de materiales o insumos. Sí, es necesario también mapear eso porque cuando hablamos de lo que son, por ejemplo, la adquisición de nuevo equipo, por ejemplo, de computadoras en los colegios, por ejemplo, ahí, ¿qué más?
los mobiliarios de repente, ¿no? Si es que se cuenta, se pueden acceder. Entonces hay que tener bien mapeados la accesibilidad de estos servicios, ¿no? Ahora, otro, o mejor dicho, de esos factores productivos, ¿no? Otro es evaluar la organización y la aplicación de los procedimientos o protocolos. Como ya les había comentado, es necesario tener claro acá, mapear justamente cómo está manejando la organización, cómo se está gestionando, si cuentan con instrumentos de gestión adecuados y si es que lo están aplicando. Ver también de repente por qué hay colegios o centros educativos que cuentan con ambientes que están totalmente deteriorados y no cuentan con un adecuado mantenimiento. ¿A qué se está debiendo? ¿Cuál es la falla? ¿Y qué parte de la parte de gestión? ¿Qué procedimiento de gestión o de manejo de organización está fallando? Entonces hay que ver también cómo reforzamos con el proyecto, quizás sea de repente donde se pueda, de repente por una capacitación, o una implementación de repente de capacitación en gestión de nuevos instrumentos, o de repente algunas técnicas, entonces o una concientización, o de repente algo está ahí fallando que de alguna manera el proyecto pueda también mejorar e implementar ahí, ¿no? Evaluar la sostenibilidad y las fuentes de ingresos, sí es cierto. Hay que ver y evaluar también las fuentes, cómo se recaban los ingresos de esta unidad productora. Si fuera un centro de capacitación, por ejemplo, centros de capacitación que también puedan recibir de repente una cuota por matrícula, ¿no? Entonces, ¿a qué se está destinando estos ingresos, ¿no? Si se están destinando justamente para que se pueda sostener ese centro de capacitación y se pueda dar una óptima operatividad, ¿no? Entonces, ¿a dónde se están destinando? Si hay una adecuada gestión ahí también. Y averiguar la existencia de otros proveedores de servicios. Así es. Por ejemplo, si hay, digamos, en una comunidad X, una comunidad del interior del país, donde no cuenten con un centro de salud. Entonces tienen que irse a otra comunidad que está a 15 o a 20 kilómetros para poder acceder a esos servicios. Entonces, hay que mapear justamente, ¿no? Que la ausencia de este servicio, qué problemas les está generando la población afectada ahí, ¿no? Entonces, y evaluar esta unidad productora o este centro de salud en otra comunidad, hacerle un mapeo, ¿no? Cómo está brindando el servicio, como una referencia, tenerlo como referencia justamente para implementar el nuevo centro de salud, ¿no? Ahí podemos evaluar cuáles son los servicios más demandantes, de repente de obstetricia, de repente medicina general, oftalmología. Entonces ahí podemos ir identificando cuáles son los servicios más recurrentes ahí y poder aterrizarlos con un nuevo proyecto donde se creen los servicios de salud en esta comunidad X que no cuenta con ellos. Entonces es importante mapear. Y por último, ya para cerrar, que son los temas, ya hemos analizado eso, ahora vamos a ver lo que es el análisis de los otros agentes involucrados. Si bien ya identificamos a la población afectada, también hay que mapear los otros agentes que también son cruciales y juegan un papel importante en el desarrollo del proyecto. Acá, generalmente, eso lo vamos identificando, como ya los comenté en la sesión anterior, es cuando se va a cabo. Entonces, de primera mano, o sea, yo sé que de primera mano es la población, ya que son los primeros beneficiarios, pero de manera continua vas mapeando a los líderes, en este caso puede ser líderes de comunidades, hay representantes de comunidades, hay autoridades, el alcalde del gobierno regional, el gobierno distrital, también hay una gente. Alguna entidad que de repente también es un agente involucrado del proyecto, si hablamos de un proyecto turístico,
por ejemplo, en un área protegida, Cernam, ya entra ahí de cajón. En un proyecto turístico hablamos de operadores turísticos, también representante de operadores turísticos entra ahí. Entra de repente un representante de la Cámara de Turismo, de Gestión Turismo, hay cámaras también entran de cajón. Entonces son autoridades que ellos van a jugar un papel clave porque todos ellos van a verse involucrados con el servicio, ¿no? O sea, ellos también van a participar, de hecho, y hay que identificarlos la posición, ¿no? Justamente con el tema del invierte, a diferencia del SNIP, acá han agregado una columnita más en lo que la parte de la posición, que generalmente en el SNIP no se consideraba, ¿no? Acá sí se está considerando si este agente involucrado es cooperante, es beneficiario, oponente o perjudicado. Es necesario tener mapeado muy bien esta parte para evitar problemas al momento de la ejecución. Hayan protestas o hayan algún problema o que se pueda afectar, digamos, con la ejecución de un proyecto, de un embarcadero o de un mirador y que de repente pueda afectar a una comunidad cercana y que no estaba de acuerdo y que lo ha manifestado. Entonces es necesario colocarlo e identificarlo. Asimismo también identificar los problemas percibidos desde su punto de vista de cada uno de estos agentes, sus intereses, sus expectativas con respecto al proyecto o con respecto a la problemática, también tenerlo mapeado, y su contribución, es decir, con el proyecto. Si ellos también van a ser partícipes, es necesario también mapear cuáles serían sus compromisos justamente con respecto al proyecto, que ellos podrían contribuir. Bueno, una vez obtenida toda esta información, es que se va a ir llenando, retroalimentando esta matriz, y para poder sustentarlo, generalmente ahí utilizamos las entrevistas y los focus group y los talleres involucrados justamente para tener un sustento técnico de esta matriz. Bueno, entonces les estoy dejando ahí los links, la fuente de información que lo pueden mapear, lo pueden bajar ahí en las diapositivas, los pueden picar. Entonces, ahí podemos ir identificando cada uno de nosotros, pueden irlo viendo. Si tienen alguna pregunta, yo justamente no hay ningún problema, para eso estoy, para resolverles algunas preguntas. Buenas noches. Carlos Atachagua, muy buenas noches. Paola también acá, muy buenas noches. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no dejen de hacerlo. También les dejo mi correo electrónico, mi email. Si tienen alguna duda, de repente quieren que compartamos, intercambiemos material, también podemos compartirlo ahí. Si tienen alguna duda sobre algún tema, del tema del invierte. Yo trabajo unidad formuladora, así es que no hay ningún problema, estamos aquí para poder orientarlos. También les dejo mi LinkedIn para poder compartir también información, justamente información actualizada, que salen publicadas en el MEP, de repente una normativa o algunos papers justamente que nos puedan ayudar a la formulación del proyecto. También lo pueden ver ahí. Y nada, muchísimas gracias por su atención, y será para una próxima sesión. Y a ver, espero que nos podamos se puedan seguir enlazando. Es el día sábado de 4 a 5, así es que cualquier cosa me escriben o me escriben acá en el Facebook y estamos acá para responderles todas sus dudas. Muchísimas gracias. Hasta otra oportunidad.